tenemos esta situación en que hoy los ciudadanos están siendo acosados, acusados, sin haberles notificado que eran parte de algún litigio y de alguna situación dentro del INE, y solamente se enteraron a través de una sentencia que les fue notificada en el Twitter, por vía, además en DM, o sea, si tú no abres tu DM, no te enteraste de la notificación, te corrieron los días del plazo, no te pudiste defender. Y el caso es que ahorita ya van aproximadamente 200 ciudadanos que han sido, pues, acusados, sentenciados, sin haber tenido vela en el entierro, de diferentes hechos. Por ejemplo, está el de la diputada Gabriela Sodi, que acusa a Eric y a otras personas, junto con Andrea Chávez, de violencia política en razón de género por el asunto de las opiniones que vertimos todos en relación al tuit que puso Andrea, de que pues el Fondo de Cultura Económica tenía obviamente la facultad de distribuir cultura, de promover la cultura. En el caso de Mima, por decir que la diputada Paloma Sánchez había llegado al PRI por medios de forma oscuros. ilegítima. Sí, sí. Entonces, por lo que sea, se ha coartado la libertad de expresión. Pero aquí lo que ocurre es que los ciudadanos, después de la sentencia del Tribunal Electoral, no tienen otra más que aguantarse la sentencia, pero les están acusando de varias cosas y los están pues castigando con una multa, un curso que tienen que tomar que además es pagado, el retiro de sus tweets, la publicación diaria como Antares de pues una disculpa pública hecha a modo, una cosa humillantísima, la publicación del extracto de la sentencia que ellos ponen, y además, o sea, no es, si no cumples esto, entonces te voy a poner otro castigo, es, además de eso, inscribirlos por 3 años en el registro de violentadores de género. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? O sea, es un poder que se encaramó de manera ilegítima a ejecutar estos actos que no le corresponden porque no está dentro de sus facultades y que las leyes además no tienen medios de defensa para los ciudadanos más que el JDC, que es nada más para las personas que no les son reconocidos sus derechos para inscribirse como candidatos o participar como candidatos. Es el único medio de defensa del ciudadano. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí, Citlali? Sí. Mira, a mí me parece, primero agradezco la invitación. He visto las denuncias de algunos tuiteros a lo largo de estos días. Lamento no haber prestado tanta atención y yo lo primero que les pediría es, si ustedes tienen más o menos ubicados a todas estas personas que están siendo pues atacadas, censuradas, porque no hay otra palabra, pues que podamos quizás buscar la manera de ponernos en comunicación, de articularnos para armar una ruta jurídica y una ruta de denuncia. Primero, yo me preocupa, digamos, la posible intención que haya detrás de esto. En América Latina hay una de las acciones más desesperadas, creo yo, de la derecha hacia sus adversarios, contra actores políticos. Recién sabemos el caso de Argentina con Cristina Fernández, que es este famoso lawfare, esta manera de utilizar las vías judiciales para sacar de la contienda a un posible candidato o candidata o algún adversario político. Pienso yo que si unimos todo lo que está pasando, hay una especie de nuevo lawfare que estamos viviendo en México, distinto, a lo que ha pasado en otros países de América Latina. ¿Y por qué lo digo? Tu servidora, el presidente del partido, funcionarios, la jefa de gobierno, distintos actores políticos de Morena y de la Cuarta Transformación, hemos estado sistemáticamente recibiendo una serie de quejas y de posibles sanciones del Instituto Nacional Electoral. El absurdo, y creo que necesitamos hacer una acción que visibilice y que denuncie lo que está pasando y lo que la autoridad electoral está haciendo. El absurdo es prácticamente la autoridad electoral diciendo: no pueden hacer asambleas públicas como las que hicimos en Toluca, las que hicimos en Torreón, no pueden reunirse con militantes y casi nos dice:
Avísenos si en el 2080 quiere ser candidato o candidata usted, porque seguramente eso es un acto anticipado de campaña. Para mí, ¿eso qué significa? Uno, la censura desde la autoridad electoral. Dos, un intento de visión de hacer política en cafés, en cenas. Es decir, no cabe en su cabeza que nosotros, no solo ahora somos relevantes, pero hubo un momento en el que no nos hacían caso como movimiento, y hemos hecho exactamente lo mismo, estar en las plazas públicas, visitar casa por casa, no importa si es momento electoral o no, siempre hemos estado activos y en movimiento, y ahora parece que el Instituto Nacional Electoral le molesta que los dirigentes del partido y que actores políticos, militantes políticos, que si bien en ciertos horarios están en una función como funcionarios, pues la realidad es que no dejan de ser actores o militantes políticos, que además hay por ahí jurisprudencias que hablan, en el caso de los legisladores, de esta doble condición que tiene un legislador, es decir, un representante popular, pero también es militante de un proyecto político. Entonces, por un lado eso. Por el otro lado, acosos que me parecen y sentencias que me parecen brutales, como la que también recibió la senadora Antares Vázquez, que por una expresión en tribuna, en el uso de su libertad de expresión, de su fuero como legislador, que fundamentalmente el fuero es para eso, para expresarse, no para abusar. Viene de ahí, en el caso de Belisario Domínguez, que le cortaron la lengua por decir lo que pensaba. En el uso de su fuero, de su libertad de expresión en tribuna, le sancionan justamente también intentando como cuadrar una acusación de violencia política de género. Y ahora esta, que me parece, yo creo que es inaudita y es algo que tenemos que detener, porque si no detenemos esto se puede volver costumbre, esta serie de sanciones y de acusaciones a personas que son usuarias de Twitter, que son simpatizantes de alguna manera con la Cuarta Transformación, pero que no reciben un sueldo por ello, que no son funcionarios públicos, que no son integrantes de un partido político o funcionarios o forman parte de las dirigencias de un partido, que son personas que se expresan. Hay un académico que en su momento decía que el Twitter es la sociedad pensando en voz alta. Es decir, son personas que se expresan como se pueden expresar en sus casas, en una plaza pública, en cualquier lugar, pero que se expresan en la red social y que están recibiendo estas pues injustas acusaciones, sanciones por el Instituto Nacional Electoral. Ya estamos revisando jurídicamente con algunos compañeros y por eso sería mucho de mi interés que ustedes me pudieran compartir estas sentencias o estas sanciones o estas notificaciones que les han llegado para revisar bajo qué argumento y bajo qué sustento las realizan. Y recordar también, en el caso del juicio a expresidentes, esto tampoco se supo mucho, pero a la gente que administró la página de Facebook o una de las principales páginas de Facebook del juicio a expresidentes, de inmediato la autoridad electoral consiguió los nombres, las direcciones de las personas que eran administradoras de estas cuentas, incluso de cuentas que no eran, digamos, cuentas con los nombres reales, digamos, de las personas que estaban detrás, y de inmediato el Instituto Nacional Electoral consiguió los datos a través de Facebook, y hay también ahí una serie de intentos de sanciones a quienes buscaban enjuiciar a expresidentes. Hasta de broma decían los compañeros, pues resulta que los únicos enjuiciados hasta ahorita fuimos nosotros. Y termino con esto: si sumamos todo esto, el acoso a activistas, el acoso a usuarios de redes sociales, el acoso a legisladores, el mensaje a actores políticos que recibimos, prácticamente nos dice la autoridad electoral, no puedes hacer política, y a una serie de actores y referentes de la Cuarta Transformación, y lo sumamos en el contexto donde el tribunal intenta generar una especie, así como los catálogos que existen de violencia política de género, que una persona que ya está sancionado o sancionada por violencia de género no puede ser candidato por aparecer en este catálogo durante cierto tiempo, no puede ser candidato. Pareciera, con el tribunal existe una intencionalidad de armar un catálogo
de quienes reiteradamente están siendo sancionados por la autoridad electoral para eliminar o para considerar que quien reiteradamente esté sancionado a través y forma parte de este catálogo elimine su modo honesto de vida, que es una de las razones, digamos, o de los requisitos que se pide para ser candidato en algunas candidaturas. Es decir, si lo juntamos todo, como piezas de rompecabezas juntas, pues a mí me parece que es una especie de nuevo lawfare a la mexicana, que busca, entre otras cosas, que dejemos de hacer política, que dejemos de opinar, que dejemos de apoyar, de acompañar o de opinar sobre la cuarta transformación, y que pareciera también que busca que varias personas con pues con visibilidad pública no puedan ser candidatas o candidatos. Es como si fuera esa la intencionalidad, entre otras cosas, y a mí me parece muy grave, muy delicado, sobre todo cuando hemos visto una autoridad electoral que ha sido fundamentalmente en sus dos consejeros, Ciro y Lorenzo, pues que ha sido activista en contra de la cuarta transformación y activista del viejo régimen, y una autoridad electoral que es ciega, por ejemplo, a los delitos confesos que ha cometido Alito Moreno a través de estos audios que se han difundido. Entonces a mí me parece preocupante, creo que hay que lanzar una señal de alerta, creo que hay que hacer un llamado importante, no solo a los espectadores de la discusión pública, sino a los nuevos actores de la discusión pública, que es la ciudadanía, pues a no permitir que pues que este acoso rinda su objetivo. Entonces yo tiendo la mano y lo plantearé en distintos espacios. Creo que tiene que haber una estrategia conjunta, porque el acoso es por separado, pero si lo juntamos es muy peligroso lo que está pasando, porque estamos hablando realmente de una censura. Se puede más o menos entender a los actores políticos, pero a la ciudadanía eso me parece brutal, porque ahora sí con esto termino, pienso que parte de la cuarta transformación es que un nuevo actor en la discusión pública es la ciudadanía. Antes eran la clase política, los comunicadores de los grandes medios, los académicos reconocidos, y entre ellos construían la opinión pública, entre ellos discutían de la cosa pública. Desde 2018 a la fecha hay un nuevo actor en la conversación pública y es la ciudadanía. Y ahí pareciera, y yo creo que es una de las cosas más potentes de la transformación, porque si el pueblo está informado, organizado, consciente y actúa e incide, no importa, como lo ha dicho muchas veces, nos lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, no importa si se van echando a perder dirigentes, si traicionan algunos liderazgos, si generan, si se caen en la incongruencia algunos representantes, si la ciudadanía está consciente y el pueblo está organizado e informado, pues es realmente el motor de la transformación. Y yo creo que la autoridad electoral y el viejo régimen, en su desesperación, lo entienden tanto que buscan inhibir, o es como si también con esta lógica de élite trataran de sacarnos, ¿no?, a quienes no pertenecemos en su lógica a esta élite que se creía dueña del país. Entonces, pues creo que hay que denunciarlo, hay que hacerlo con mucha unidad, con muchas voces, y por supuesto cuenten conmigo. Les decía, he visto el tema en los últimos días como de pincelazo, porque hemos estado en todo esto del proceso interno de Morena, pero sí me parece muy delicado, muy preocupante, y creo que hay que accionar lo más pronto posible. Y yo les pediría si me comparten estas notificaciones, estas sentencias, para analizarlas jurídicamente y armar una estrategia, promover un amparo, no lo sé, poder verlo con los abogados.